Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 2 de mayo del año 2023 con la conferencia Crónica de Código Infarto en México a cargo de nuestro consocio doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia del doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez, consocio y conferencista. La de la voz, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y presidiendo la sesión académica, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En el tercer punto me permito presentarles a nuestro conferencista, el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez, médico cardiólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, del Consejo Mexicano de Cardiología, de la Asociación de Cardiólogos de México, fellow del American College of Cardiology, expresidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, y ejerce la medicina privada. Es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Ahora, como cuarto punto, pasamos a la presentación de la conferencia. Doctor Héctor Briceño, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues es una conferencia sobre un tema de actualidad, que son las crónicas de cómo un procedimiento que se hace en todo el mundo, desde que se instituyeron las medidas para destapar las arterias en los años 90, en todos los países con capacidad económica para tener salas de hemodinamia, se instaló este sistema para poder salvar la vida y destaparle las arterias a las personas que se les tapaba lo más pronto posible. Sucedió en todos los lugares del mundo, pero en nuestro país las cosas se atoraron. Y les voy a platicar qué pasó con unas diapositivas. En los años 50, la mortalidad en nuestro país tenía un promedio de vida aproximadamente de los 54 años de edad, en promedio. Pero en el año 1900 se moría la gente aproximadamente alrededor de los 23 años. Longevidad siempre ha habido. Hay unas historias de longevidad pues muy interesantes, de personas que llegaron a vivir mucho más de 100 años, 120 y tantos años, pero eran épocas en donde la cronología no respetaba las fechas y sabrá Dios si era cierto o no. Pero un parteaguas en la humanidad fue el descubrir que el cordón umbilical debería de cortarse con un cuchillo pasado por fuego. ¿Por qué? Porque con el cuchillo se transmitía el tétanos y los niños morían de tétanos y morían infectados, se morían. Entonces, desde que a alguien se le ocurrió que había que pasar por fuego un cuchillo, empezó a haber menor mortalidad infantil. Pero pues llega Pasteur y empiezan a conocerse los antibióticos con Fleming, la penicilina, etcétera, y empieza a haber una sobrevida que en la actualidad pues ya tenemos promedios de vida. Por ejemplo, en España, en una población de España, la mujer vive en promedio 82 años. Han cambiado las cosas y hay otras enfermedades, han surgido nuevas enfermedades y van a surgir nuevas enfermedades conforme la terapia génica y todos los avances médicos. Vamos a conocer nuevas enfermedades, se van a curar otras que nos darán risa en el futuro de que el cáncer, pues que fue esa enfermedad, pues va a ser histórica, van a ir cambiando esas cosas. Pero vean ustedes lo que estaba pasando en nuestro país. En el año 2019, antes del COVID, hubo 191,000 y feria de muertos por infarto agudo al miocardio. Y en el año COVID, por diferentes circunstancias, aumentó en un 25%, 64,000 personas más murieron por infarto, porque no había hospitales vigentes, porque la gente se quedaba en su casa y prefería quedarse ahí y morir. Pero la cuestión está en que esto aumentó considerablemente.
La mortalidad de nuestro país en relación con otros países desarrollados, se muere el 6.6% de las personas que tienen un infarto. En nuestro país el 27.5% de las personas que tenían un infarto morían. Ahorita veremos las principales causas. Pero en el mundo mueren alrededor de 18 a 20 millones de personas anualmente por infarto. Es la principal causa de muerte por encima de todo. ¿Cuándo empieza esta enfermedad? Esta enfermedad se produce por depósito de grasa en las arterias que van formando una placa que la van obstruyendo hasta taparla. A esa placa se le llama ateroma en torno a las bases griegas y latinas de placa o escudo, ateroma, que es lo que definían como causa de oclusión de las arterias. Los donantes de corazón que fueron estudiados con un pedacito de la aorta al microscopio entre los 13 y 19 años de este estudio que fue en el 2001, de 13 a 19 años el 17% ya tenían placas de grasa en las arterias. Y así de los 20 a los 29, 37%, 60, 71%, de tal forma que después de los 50 años, el 85% de las personas tenemos ya placas de grasa en mayor o menor grado. O sea que no es una enfermedad de la vida adulta. Y ya hay un estudio de niños de niños muertos al año de edad que ya tienen estrías grasa en las arterias aortas. Nuestra incidencia de enfermedades que generan la enfermedad aterosclerosa, la enfermedad que da el infarto, es multifactorial. Tenemos un factor hereditario que es algo contra lo que no podemos, o sea, no podemos predecir, la diabetes, la hipertensión, el tener colesterol alto y aceleradores tremendos como es el tabaquismo, que ya se está entendiendo y finalmente vivimos las reglas. A las personas de mi edad nos tocó ver la guerra contra el tabaquismo y cómo amenazaron de muerte a las instituciones que quisieron privar. Hay películas al respecto interesantes de cómo amenazaban de muerte a los que querían quitar los anuncios del cigarro y cómo quitar el cigarro estuvo pegadísimo. En las películas que vemos de guerras, de vaqueros y de años 50, todo el mundo está fumando todo el tiempo en todos lados. En los aviones se fumaba. Y luego después se puso una regla de que nada más de la fila fulana a la mañana podía fumar. Todos estamos respirando el mismo aire que circula, pues todos nos estamos fumando el cigarro de todos. Todo eso, la hipertensión, colesteroles altos, tienen su porcentaje de mexicanos, casi el 70% de los mexicanos son obesos. Entonces hay mucha enfermedad. Saber que diabetes, 30% de la población es diabética y muchas personas no se dan cuenta, es tremendo. Si comparamos nuestras costumbres con las de otros países, nosotros tenemos una obesidad casi del 80%, mientras que en Japón no llega al 30%. 1 de cada 3 niños es hijo de padres obesos, allá no hay obesos casi. Nuestras costumbres, nuestra disponibilidad de alimentos es muy diferente. Aquí tenemos muchos alimentos procesados, comemos mucho azúcar y comemos muchas fritangas a comparación, y tenemos costumbres muy sedentarias a comparación de allá. No se ve casi televisión. En un minuto van a ver lo que es la aterosclerosis. La placa está en la pared, no es como un tubo que tiene sarro y que tú le quitas, no, esto está en la pared y un buen día se rompe la capa que cubre y al romperse inmediatamente se producen factores de coagulación que tapan la arteria. Aquí acaban de ver ustedes en un minuto lo que es un infarto agudo. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una placa? Hay pacientes que les hacemos un cateterismo y vemos una placa chiquitita y destapamos la otra que estaban, y años después les hacemos otro cateterismo y esa placa ya creció, ya tapó la arteria y entonces tiene otro infarto. A veces crecen en 1 año, en 2 años, en 3 años las placas. Se aceleran por múltiples factores. Y también se detienen con los tratamientos.
Ahora hay medicinas que detienen esta enfermedad increíblemente. Aquí vemos las causas de mortalidad en el mundo. El SIDA fue para abajo, de tener una mortalidad muy importante que nos amenazaba. En la actualidad el 5% de las personas tienen SIDA y están controlados y no se mueren tan fácilmente. Muertes violentas, pues es muy importante. Enfermedades pulmonares, las infecciones respiratorias, con el COVID pues se fueron para arriba. Enfermedades infecciosas, entre enfermedades infecciosas y pulmonares se suman el 19 con el 14, pues tenemos ya 23, 30 y tantos se nos va, 33. El cáncer va increciendo, cada vez mayor, se está incrementando el cáncer en todas partes. Está tremendo. Y entiéndase como ateros, ya sabemos qué es, trombosis, que es lo que acabamos de ver en el vaso, pues ocasiona infartos. Hay infartos en todo el cuerpo. O sea, cuando se te tapa una arteria de un dedo, el dedo se necrosa y se muere y hay que cortarlo. Nos puede dar esta enfermedad en el corazón, en el cerebro, en las arterias de la retina, en las tripas, en las extremidades inferiores. Es la misma enfermedad. Se expresa de una o de otra forma y todas tienen el mismo remedio: destapar la arteria. Y es de lo que vamos a hablar. 1 de cada 4 muertes es por esta enfermedad. 1.8 millones en Europa, 18 millones, de 18 a 20 millones en el mundo, porque las estadísticas no están muy equilibradas. Nuestras estadísticas con las de los chinos y todo eso todavía no están muy, con los rusos no están muy equilibradas, no se cuantifican adecuadamente. Con África no tenemos ni idea. Entonces tenemos un aproximado entre 20 millones de personas. Existen factores de riesgo que podemos modificar. O sea, le bajamos la presión a un paciente, le corregimos la diabetes, le bajamos los niveles de lípidos, le quitamos lo obeso, le damos actividad, le quitamos... Son modificables. Los no modificables dijimos que era la herencia, la edad. El sexo masculino tiene más riesgos que el femenino, más tempranamente enferma. Pero la mujer se equipara al hombre en riesgo después de la menopausia. Estamos parejitos. Y si la mujer fumó, tiene más riesgo que el hombre después de la menopausia. A la mujer le hace más daño el cigarro que al hombre, en todos aspectos. Prevenir antes de que suceda esto, pues es la base. Hay que modificar. Si tienes riesgos, pues vas por ellos. En la consulta, en las costumbres. Y prevención secundaria es cuando ya te dio esta enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Pues con desenlaces mayores, con síndromes isquémicos coronarios agudos, que es lo que dice ahí SICA, con angina de pecho. La palabra angina es de angore, dolore en el pecho, que es la enfermedad como se expresa antes de que se tape una arteria y te dé un infarto, te da angina de pecho. La enfermedad vascular periférica, los llamados aneurismas, que son disecciones, rupturas de la aorta que se va disecando y se rompe. Eventos vasculares cerebrales, que también los destapas y previenes todo. Insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal, todo está relacionado. Insuficiencia cardíaca congestiva está relacionado con esta enfermedad que se va produciendo poco a poco. Esto se le llamaría prevención secundaria. Podemos curarla, modificarla. Tenemos una mortalidad del 27% por infartos atendidos en el hospital. De estos, muchos se mueren en su casa, porque se mueren súbitamente. Aproximadamente el 30% del total de los infartos que mueren son por muerte súbita. Se mueren ahí. Muchas personas mueren sin diagnóstico y les ponen ahí muerte por infarto, pero no se sabe el diagnóstico. ¿Y qué pasa? Son fallas en los mecanismos de respuesta para trasladar a la persona y darle el tratamiento adecuado que se le puede salvar. Si ustedes se fijan en los aeropuertos, cuando viajan a Estados Unidos, ya en los nuestros ya empieza a ver, verán ustedes desfibriladores en las paredes para darle descargas a una persona que tú puedes reanimar. En los clubes deportivos, en todos lugares, en los teatros, debe de haber desfibriladores para sacar adelante a las personas. Y hay que saberlos usar. Hay que dar cursos
a todas las personas, al personal de las instituciones, a saber reanimar a alguien, saber qué levantarle la piocha para que pueda respirar, cómo ayudarlos a ventilar, dar compresiones adecuadas, la reanimación cardiovascular elemental. Nosotros dimos un curso aquí hace muchos años, muy interesante. Falta de recursos, ignorancia. Falta de recursos, que ha sido nuestro problema. Y podríamos agregar ahí políticas públicas. Pues esta enfermedad, si tú se empieza a tapar una arteria, como bien, ay Dios, ¿qué hice? Si se empieza a tapar una arteria, empieza a privarse la circulación al territorio de esa arteria, y pasada un tiempo, 1 hora aproximadamente, ese tejido empieza a transformarse, a dañarse y a morir, algunas veces ya irreversiblemente. Pero si tú restableces ese flujo, gran parte de este tejido puede volver a la normalidad y reestructurarse y trabajar. De tal forma que el tiempo es corazón. Cuando ya pasaron horas, la necrosis de la zona muerta crece, y entonces el corazón, si sobrevives, en vez de contraerse así, pues se va a contraer así nada más, no va a tener una movilidad completa. Entonces, restablecer el área de perfusión es la base, es por lo que vamos, es el objetivo de esta plática. Entonces, al darse cuenta un grupo de cardiólogos que esto no estaba funcionando, que esto era un desastre, se pusieron a ver cuáles eran las razones por las que estaba pasando, y había que educar a todo mundo, desde la persona que recibe la llamada telefónica, la trabajadora social que recibe qué quiere, qué viene, toda esa persona había que concientizarla, educarla. Es una cadena enorme, desde la escuela de los niños, desde las guarderías del ISMS, qué cosas les dan de comer a los niños, Choco Crispies y azúcar, harinas. Tuvo que educar todo para modificar todos los niveles de la enfermedad, desde prevenirla hasta la enfermedad aguda y hasta después de la enfermedad. Todos los cardiólogos, todos los hospitales, cuando reciben un paciente con un infarto, tienen la obligación de registrarlo en el RENASICA, Registro Nacional de Síndromes Isquémicos, así se llaman, síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces el RENASICA les dijo: oigan, señores, algo no está bien, se está muriendo mucha gente, hay que hacer algo. Entonces se estableció ya el contacto, se empezó a trabajar en esto. Y se veía porque el 50% no se trataron. ¿Por qué? 48% del resto recibían terapias que no iban, que no eran obsoletas porque estaban en un nivel que no era el adecuado, no llegaban al cardiólogo. Solo el 2% eran sometidos a cateterismos cardíacos, pero más de 10 horas después habíamos visto que a las 6 horas ya no tienes nada que hacer. Destapándole la arteria ya no le resuelves el problema al paciente. Y se ve que la reducción de la mortalidad con angioplastía temprana, a temprana hora, baja la mortalidad de 20 al 5%, que es la estadística que hay internacional. ¿Cómo se destapa una arteria? De 2 formas. Destapándola con balones, con cateterismo, que se llama angioplastía. Entre menos tiempo mejor, menos de 90 minutos tienes un éxito rotundo. O con una inyección de una sustancia que se llama trombolítico, porque lisa el trombo, que es una ampolleta. Hay 3 aquí en nuestro país, 3 trombolíticos. Uno que es derivado del estreptococo, beta hemolítico, que tiene una sustancia que destruye los coágulos, y ahí se descubrió. Se llama streptoquinasa, porque viene del estreptococo, es una enzima quinasa del estreptococo, que cuesta aproximadamente entre 10 y 20 mil pesos la ampolleta. Nada más se puede poner una sola vez en la vida porque generas una alergia irreversible. Entonces, es la más barata, es la que tiene la mayoría de los pueblitos, pero nada más se puede poner una sola vez, pero es maravillosa. Estas sustancias, la alteplase, el tenecteplase, son maravillosas, pues cuestan 40, 50 mil pesos la inyección. Llegan y rompen los cristales de fibrina, la proteína que une los glóbulos rojos que taparon la arteria cuando se rompió la placa
como habíamos señalado nosotros. Y al llegar a esta sustancia, rompe la placa y restablece la circulación y permite darle tiempo al paciente para ser trasladado. Esto se usa para pacientes que no pueden ser llevados rápidamente a un hospital o que están en Tapalpa o en otros lugares donde no hay recursos y van a tardar más de 1 hora en llegar. Le pones esta sustancia, lo trasladas y restableces la circulación, el daño es mucho menor y muchas veces se soluciona el problema parcialmente y luego les hace su cateterismo. Y tener los recursos indispensables para trasladar al paciente, para que el equipo que viene pueda restablecer los signos vitales del paciente en las mejores condiciones, con medicamentos, con estreptoquinasa, con sustancias para levantarle la presión y teniendo una comunicación adecuada con el código infarto. Cuando ustedes abren su celular, en aplicaciones, busquen código infarto y van a encontrar este icono. Es gratuita, la bajan y ya una vez que la bajas y la activas, tu teléfono se localiza y te va a decir que tú estás en la esquina de Tepeyac con Fray Juan de Zumárraga en el asiento 3 de la fila 4 y estás. Y te va a salir qué hospital tienes cercano, qué teléfono tiene el hospital, cuál es el teléfono de urgencias. Y si te pregunta que si tú perteneces al IMSS, al ISSSTE o al Hospital Civil o tienes un seguro médico, llama a tal teléfono y ellos te mandan una ambulancia. Y llega en menos de 10 minutos. En otros países tienen drones que mandan el dron a la persona que activa el código infarto y llega hasta donde está la persona y tú ahí le puedes dar una descarga eléctrica y viene un localizador para decirte con este monitor, porque estos son monitores, pues mira, está haciendo, dale ahorita un choque, dale respiraciones, comprímele el pecho, se va diciendo qué hacer. Código infarto tiene todo esto. Esta aplicación la tenemos que tener. De tal forma que te permite el traslado inmediato al centro, ay Dios, otra vez hice lo mismo, al centro especializado. Te llegan los medicamentos que tienes que poner, que son específicos para lo que estás viviendo, antiarrítmicos. Viene la terapia trombolítica para tratar de trasladar al paciente para hacerle el tratamiento adecuado, que es destapar la arteria. La terapia trombolítica es el medicamento que te rompe el coágulo, baratito. Pero es maravilloso, la verdad, ¿eh? Entonces, la idea es alcanzar un tiempo entre que tú llega el paciente, le pones el trombolítico. Si no alcanzas a llegar antes de 90 minutos a un hospital, entonces pues lo que sigue es, una vez que llegaste, hacer la angioplastía. Esto hace el balón, destapa la arteria, apachurra el trombo, lo destruye, y luego viene el implante del stent. El stent viene montado dentro de un balón. Ese stent es de titanio y tiene metal y tiene una sustancia que tiene un medicamento que se usa para el cáncer, que se llama sotarolimus o sirolimus, que evita que el cuerpo lo vea como agente extraño y lo trate de rechazar, inflamar, y tiene anticoagulante para que no se formen coágulos. Un stent tiene un precio aproximadamente de 50,000 pesos cuando está medicado. Cuesta como 13,000 pesos cuando no es medicado, pero el no medicado se pone nada más en casos muy especiales, en cuando tú lo tienes que meter a cirugía de corazón y no tiene que traer el medicamento, etc. Lo ideal es ponerle a todo mundo stents medicados. Y ocupas 1, 2 o 3, o sea, un cateterismo cardíaco, una angioplastía no te cuesta menos de 100,000 pesos. 100, 200, 300,000 pesos. Porque pues, tú le destapas esa arteria y si hay 2 o 3 más por taparse, pues se las destapas de una vez. Porque poner un stent te lleva como unos 5 minutos. Es rapidísimo. Pero entrar a la arteria, pasar los catéteres, hacer el diagnóstico, pues te lleva 15, 20, 25 minutos. De tal forma que tú a la hora, ya que te pusieron un stent, ¿dónde está la familia para saludarlos? Estás perfectamente bien.
No hay anestesia, se pone anestesia local y te ponen un parche compresivo. Te podrías ir a tu casa caminando, más que hay que dejarlos ahí un rato, pero te podrías ir. Cuando llegan con signos de que tienes angina de pecho y todavía no te infartas, le puedes hacer la angioplastía y mandarlo a su casa. El día siguiente le quitas el parchecito en tu consultorio. ¿Cómo han evolucionado las cosas? A mí me tocó ser hijo de un cardiólogo que vivió la cardiología prehistórica. Se descubrió que la aspirina servía para prevenir coágulos. Y no existía el clopidogrel, que es un antitrombótico que se usa cuando pones un stent. Tienes que darle clopidogrel, si no a los 3 días se te tapa el stent. Entonces, a mi papá no le tocaron todas esas cosas. Prácticamente veías contemplar la evolución natural de la enfermedad y ahí le dabas algunas medicinitas que le quitaban el dolor y que oxigenito. Entonces, pues vivir todo esto ha sido maravilloso. Y ahora tener un hijo cardiólogo que hace esto con la mano izquierda, pues es maravilloso, ¿verdad? Entonces, este programa mundial fue constituido en México por un grupo de cardiólogos del Centro Médico Nacional, encabezados por una mujer que les voy a presentar al rato, y le llamaron a todo corazón para darle un poquito de diferencias. Disminuyó la mortalidad un 60% con el programa cuando se puso a trabajar. Más de 30,000 pacientes. Nuestra mortalidad del 27 bajó al 7.2. en relación con la que tiene la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico del Mundo. Y es gracias a la doctora Gabriela Borrallo. Ella es Premio Nacional de Ciencias, directora del Centro Médico Nacional de Cardiología, tiene un montón de cosas, una gran mujer. Al mismo tiempo, otra mujer que le hace honor a su nombre, Dulce María, esta doctora es neuróloga y trabaja en el ISSSTE. El mismo procedimiento que se hace para el corazón se hace en el cerebro. Las personas que tienen una embolia, que los ven que quedan, que ya no pueden mover medio cuerpo, si tú al momento en que tiene el infarto y tiene una ventana de no mayor de 1 hora, le pones un trombolítico, le haces una angioplastía a la arteria cerebral, el paciente se va caminando al día siguiente a su casa. Esto es todavía más complicado porque es más difícil encontrar neurólogos intervencionistas y tener los recursos. Pero gracias a ella y al trabajo que está haciendo, esto ha evolucionado considerablemente. Ya en todos los hospitales privados de Guadalajara, públicos, ya hay recursos para poder destaparle las arterias a los pacientes en el cerebro y que salgan adelante. Maravilloso. Entonces, diseñar los algoritmos y ponerlos en divulgar educación a todos los niveles, involucrar a las instituciones públicas, privadas, incentivar a las personas que mueven los dineros en los hospitales. Fue trabajo increíble de todo esto. Incentivar con la infraestructura, una sala de hemodinamia, el puro aparatito para dar los rayos X y las películas cuesta $1 millón y cuesta casi $1 millón más el hacer la sala, que más o menos es de este tamaño. Y tiene que estar varitada, tiene que tener doble altura para tener los rieles que hacen correr los aparatos y tomas de oxígeno y un montón de cosas y toda la infraestructura que se necesita. Tener catéteres, tener stents en stock que tienen una vida media y se caducan. Y es un dineral. Constituye pues una economía muy compleja. Vean ustedes, la mortalidad por COVID fue menor que la mortalidad por infarto en nuestro país en el 2020. Se murió más gente por infarto que por COVID. Hubo 255,000 y tantos muertes por enfermedad cardiocerebral y hubo 200,000 muertes por COVID. Superamos la mortalidad del 27%, en otros países 6.6%, estaba terrible. Porcentaje por millón de habitantes comparados con Polonia y República Checa, que van en economía con nuestros países chiquititos, tienen la misma economía que nosotros. Tienen mucho menos mortalidad que 7 de cada 10 son obesos en nuestro país, 30% de hipertensos, 20% de diabetes y 60% de personas obesas con hipertensión arterial y enfermedad de lípidos. Una cosa tremenda. El IMSS
Pero si tomamos en cuenta que Guadalajara es privilegiada por tener un hospital civil hecho en una época en la que tenía 25,000 habitantes nuestra ciudad, y formaron un hospital para atender a cientos de pacientes, que después llegó a ser un hospital de 1,000 camas, llegó a tener muchísimas camas, con una arquitectura extraordinaria y una visión de Fray Antonio Alcalde digna de tomarse en cuenta en aquellas épocas. Bueno, después del hospital civil llega el IMSS. El IMSS fue una bendición para nuestro país, la verdad. Tiene actualmente 155 millones de adultos, son como 70 millones de personas afiliadas, pero ahora con el INSABI se van a agregar 20 y tantas millones más de personas, con recursos que no han cambiado, con hospitales que no se han construido, y pues desde hace mucho tiempo no se han construido hospitales, no ha crecido. 11 son de alta especialidad. Solamente hay 11 hospitales en la República Mexicana que pueden hacer angioplastía del IMSS. Muy pocos. Pero ya hay muchísimos hospitales privados. Aquí en nuestro país tenemos, aquí en Guadalajara, tenemos 12 hospitales privados con salas de hemodinamia. Medicina familiar, que es muy importante. Se hacen 12,345 cateterismos al año en el Seguro Social. Y como 100 y tantos mil cateterismos en hospitales privados. El IMSS fue fundado en 1943 con una ideología extraordinaria, con una economía perfectamente bien calculada. El empresario tenía la obligación de pagar una parte proporcional al sueldo para la atención de sus familiares y de las personas. Fue una idea extraordinaria. Lamentablemente he tenido altas y bajas de acuerdo a los sexenios y los criterios políticos, pero la verdad es una cosa muy buena en nuestro país. Fue fundada por Manuel Ávila Camacho, pero quien tuvo el trabajal de crearlo y de echarlo a andar fue Ignacio García Telles. A él se debe, si ustedes leen la vida de este señor, se merece aplausos. Fue un líder extraordinario. Pues una vez que ya llegó este mecanismo y empezamos a ver los resultados, el 37% de los pacientes que no podían llegar a un lugar recibieron terapia trombolítica y tuvieron una mortalidad muchísimo menor. Y el porcentaje de los pacientes que pudieron tener angioplastía, que fue el 10%, pues les fue súper bien. Pero vean ustedes el tiempo de traslado, qué importante es. Si tú llegas en los primeros 60 minutos, tu mortalidad es del 2.7%, bajísima, pero una hora después sube al doble y una hora después se multiplica. Y el tejido va quedando mal y tú vas quedando más mal. Entonces hay que tratar de tener todo listo para que esto se traslade lo más pronto posible. Tiene 7 ejes, el 1 al 3 son prevención primaria. Se trabaja en escuelas, en instituciones, para promover ejercicio físico. Ellos trabajaron, ¿se acuerdan el efecto de etiqueta que veíamos en la televisión, que pujaban con que las etiquetas, sí, no, pues los queremos poner etiquetas que cuesta mucho dinero, calcular qué valor nutricional tiene lo que producimos? Pues fue gracias a esto, la presión que ejerció el grupo de Código Infarto. Los cuidados intensivos posteriores, la rehabilitación del paciente, también se trabajó en eso, fue muy, muy pesado. Les explicaba lo de la sala de hemodinamia. Esto es una sala de hemodinamia, tiene un arco, una sala, tienes que cubrirte porque es una sala estéril, tienes una pantalla sobre la que estás trabajando, estás moviendo los catéteres desde la muñeca o desde la ingle para ubicar en su sitio adecuado y poder destapar las arterias. Prevención primaria se le conoce con todo lo que hacemos antes de que esté la enfermedad para tratar de evitarla. Secundaria son las medidas aplicables cuando ya se produjo el infarto, y terciaria son las medidas de las secuelas y de las condiciones que queda el paciente. Y que la palabra cuaternaria se oye media fea, pero son las actividades para evitar, reducir el perjuicio provocado por estas enfermedades y su intervención. También se trabajó
en cómo ayudarle al paciente a tener una economía adecuada para poder, en los días que no podía trabajar, salir adelante. En todo se pensó en el código infarto. Desde las guarderías del IMSS, la dieta de los niños, la cultura en la salud en las escuelas públicas, detección de los factores de riesgo en las empresas, sobrepeso, incentivar, detectar diabetes mellitus midiéndole la glicemia a los trabajadores, medirle la presión arterial y medirle los lípidos. Forma parte de este estudio. Educar a las personas, paramédicos, y en los traslados, en la reanimación cardiopulmonar a todos los niveles. Y la rehabilitación. Les contaba pues de mi padre, que fue cardiólogo. Yo me acuerdo que los pacientes los ponían en cama un mes y no podían ir ni al baño. Las personas acababan depletadas, flacas, débiles, tremendo. Ahora se empieza la rehabilitación. Llegando al cuarto después empieza a ver, muévase, camine, suba, baje escalones, inmediatamente. Y señor, este va a ser su programa de salud. La primera semana va a caminar tantos metros y va a subir y bajar escaleras. Tiene escaleras en su casa, súbelas y bájelas 20 veces, tantas veces al día, porque es el mejor gimnasio que tenemos todos, tener escaleras. Eso de que por tu edad vete a una casa de una sola planta, no va. Entonces, la rehabilitación física es una ciencia, ya hay una especialidad en rehabilitación cardiopulmonar, cardiovascular, neurológica. La rehabilitación es fundamental para que la persona vuelva a su vida cotidiana. La responsabilidad es compartida. Cada quien tiene que dar sus conocimientos básicos de salud, a las instituciones, recursos básicos de emergencia indispensable, tener desfibriladores, entrenar a su personal para reanimación cardiopulmonar, tener los elementos indispensables para activar el código infarto y hacer público el código infarto. Ustedes van a salir de aquí con un poquito de sabiduría en relación con este tema y así vamos a saber cómo prevenir. Educar a todos los niveles, el diagnóstico oportuno, hacer los estudios necesarios para saber cuáles son tus riesgos de tener un infarto. Y sensibilidad al sistema administrativo de los elementos consumibles, manejar las enfermedades correctamente, la diabetes, la obesidad, incentivar al tabaquismo y al vapeo. Hubo una licitación tremenda de los vendedores de vapeo. El vapeo no nada más te transmite la nicotina, porcentajes muy parecidos a los del cigarro, sin las sustancias cancerogénicas que llevaban los alquitranes del tabaco. Pero el vapeo produce una enfermedad que se llama Hamann-Rich, fibrosis intersticial pulmonar, te endurece los pulmones y te produce insuficiencia respiratoria. Yo he visto pacientes jóvenes de 30 años de edad con fibrosis pulmonar ya producida por el vapeo. Los vapeadores no son inocuos, hacen daño. Detectar adecuadamente los niveles de colesterol que están altísimos en nuestro país. La diabetes. Cultura de anatomía y fisiología. Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿dónde tienes el corazón? La gente se señala acá de este lado. El corazón está en medio. Diosito nos puso el esternón para proteger el corazón, es un escudo. Está en medio, la gente no sabe que el corazón está en medio. Y cuando das compresiones cardíacas las das en el esternón, no acá. Acá está el estómago, el intestino grueso, el pulmón, el diafragma sube y baja y pues aplasta las tripas y te duelen y ahí dan los piquetes de gases que la gente confunde con enfermedades de corazón. Cultura anatómica y fisiológica que es indispensable, que no tenemos. Nutrición, cultura nutricional. No tenemos cultura nutricional, comemos de más y nos da risa porque nos comemos un chicharroncito. No, o sea, tenemos que tener una educación adecuada y ejercicio. Muchas personas dejan de hacer ejercicio, con la edad tienden a hacer menos ejercicio, ni siquiera caminan. Y nos vamos atrofiando, nos dando sarcoidosis, nuestros músculos se hacen chiquitos, fibróticos y no tenemos fuerzas y ya no podemos levantar ni una caja de Coca-Colas. Fíjense que estadísticamente, ya dije una palabra que no debía haber dicho, pero las bebidas azucaradas, gasificadas,
constituyen el factor de riesgo nutricional más grave, los niveles de azúcar alto, porque facilitan que las grasas se metan dentro de las arterias. Estos programas de ejercicio los hemos visto, el gobierno los maneja muy bien. Ahí vamos con esto, va mejorando. Las etiquetas, el marcarlas, el saberlas leer, sí, hasta tenemos que aprender a saber leer las etiquetas. Son muy importantes y han modificado mucho la salud de nuestro país. Los programas de ejercicio, las mentadas vías públicas para los domingos son maravillosas. Son un ambientazo, es muy agradable andar en bicicleta, caminar en patines los domingos. En las áreas recreativas es maravilloso. Desde los niños, hay niños que ya saben qué comer y qué no deben de comer, ya están educados, tal vez tienen más educación que los padres. Y esto fue un decreto que se movió gracias al Código Infarto en noviembre 18 del 2019. Los beneficios en el cambio del estilo de vida, nutrición funcional y estrés reducen considerablemente el factor de riesgo. Los controles de los factores de enfermedades, lo que llamamos prevención primaria, es costo efectiva, es más barato, 1000 veces más barato que hacer una angioplastía. Es la pirámide de la terapia de esta enfermedad: actividad, dieta saludable y no entrar en enfermedades y en medicamentos. La contaminación ambiental es un problemón, y ahorita con las quemazones. Hay partículas de dióxido de nitrógeno y componentes químicos, metales iónicos, que llegan por la vía respiratoria, pasan por los bronquios y llegan a los alvéolos. El alvéolo está en contacto con un vaso sanguíneo y pasan, se hace el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, y pasan estos directamente al glóbulo rojo, y del glóbulo rojo pasa directamente a las arterias y constituyen un factor químico físico que favorece la aterosclerosis. Esto está integrado. Este estudio demostró eso, cómo la contaminación ambiental, las personas en las grandes ciudades tienen aterosclerosis más que en los ranchos y en los pueblos. Y hay muchas terapias nuevas, terapias que han avanzado. Ustedes habrán escuchado los medicamentos estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina. Estos medicamentos revolucionaron, detuvieron la enfermedad. Tú tomas una estatina a dosis adecuada, te haces un cateterismo y te haces otro en 3 años y las placas no crecen nada. Y muchas se reducen. Y sobre todo se hacen estables, porque la placa tiene una parte dura cubierta por una parte blanda. La parte blanda es la que está permitiendo, que está amortiguando el choque de los glóbulos rojos para que no se rompa la placa y se forme el coágulo. Entonces, la estabilidad de la placa la da esa parte blanda. La dureza de la placa y la parte blanda se estabilizan gracias a estos medicamentos. Hacen que las placas se hagan estables. Pero muchas personas no los toman adecuadamente o son intolerantes, les dan dolores musculares y muchos efectos colaterales que pueden tener. Y nacieron medicamentos nuevos. Este PCSK9 es un anticuerpo monoclonal reproducido en células en laboratorios. Cuesta, esta ampolleta se pone cada 15 días subcutánea en la panza, no duele nada. Costaba 35,000 pesos cuando surgió. Empezó a haber competencia, los franceses conocen, y ahorita cuesta 15,000 pesos. Y te la pones cada mes. Y ya hay una que va a salir dentro de 6 meses, que es una vez al año. Va a costar como 20,000 pesos, pero va a ser una gran cosa, porque esto baja el colesterol más que las estatinas. Y cuando las das en combinación, ya hay estudios que te limpian las arterias de grasa completamente, desaparecen las placas. Hay nuevos stents, hay un stent que ya no es metálico, es biodegradable, ya no constituye un cuerpo extraño, y nuevas tecnologías quirúrgicas. Ya he visto yo cateterismos hechos por robots
a una velocidad que tus ojos no alcanzan a ver. O sea, el ser humano, nosotros metemos una guía, la pasamos por el milímetro que queda de luz, y luego metemos un baloncito, y luego otro baloncito más grande, y luego ya metemos el stent, y luego le metemos sustancias para lavar la arteria y para aspirar el coágulo. Todo esto pues lo estamos haciendo en 15, 20, 30 minutos. El robot los hace en menos de un minuto. Eso falta un rato para ver. Las nuevas metas, las polipíldoras, que fueron inventadas ya hace muchos años y fueron creadas por un médico que se llama Valentín Fuster, que está en Nueva York, es un español. Es el mero de la cardiología en el mundo ahorita, ese señor. Él tiene ya 2 millones de gentes en el mundo tomando una polipíldora con 3 medicamentos para ver qué pasa. Ya tiene más de 20 años su estudio y ha demostrado que disminuyen 65% los riesgos de infarto en esa población. Y estamos hablando de africanos, españoles. En Guadalajara hay personas que están tomando esa polipíldora de Valentín Fuster, que lleva una estatina y aspirina. Hay vacunas que es contra la aterosclerosis, ya en experimentación, terapia génica, modificas los genes de las personas que tienen, y esto que se presta a muchas sinvergüenzadas, porque en Tonalá hay clínicas de células madre. Para producir células madre en nuestro país todavía no hemos hecho nada, no podemos hacer células madre. En Estados Unidos hay muy pocos hospitales que las han aplicado y para muy pocas enfermedades todavía no se sabe mucho de las células madre. Suena muy interesante, pero valen las que aquí en México, lo que dice aquí, no existen, o sea, todavía no llegan. Los niveles de colesterol LDL, cuando ustedes se miran su colesterol, les van a decir que tienen un HDL, que es el de alta densidad, que es el que te protege, y LDL, que cuando está en exceso te daña. El LDL es el que produce la testosterona, los estrógenos, las enzimas digestivas se producen con colesterol LDL, o sea, no es malo. Lo malo es que lo tengas alto, y cuando lo tienes alto es cuando te hace daño. Pero el colesterol LDL, cuando yo estudiaba medicina, el normal era 150, después se puso en 100, y ahora sabemos que la meta debe ser 50, porque de 50 para abajo se reduce la placa, el grosor de la placa, y reduce la enfermedad. Son cosas nuevas que vienen, que están en experimentación y que ahí van. Pero de esto pues no vamos a hablar. Algo muy interesante, de lo que ya di una plática que me gusta muchísimo dar, que es sobre la microbiota. Nuestra microbiota, tenemos nosotros 10 elevado a la 86 millones de bacterias en el intestino, que son las que nos ayudan a digerir los alimentos. Se considera que es el cerebro de la salud en nuestro cuerpo. Gracias a la microbiota nosotros existimos. Por ejemplo, las vacas tienen las mismas enzimas digestivas que nosotros, y ellas pueden masticar hierba que si nosotros la masticamos no nos sirve para nada, nos hace vomitar. Pero ellas producen proteínas, grasas a esas hierbas gracias a su microbiota. O sea, la microbiota es la que nos da nuestras características. Existen ya determinadas bacterias conocidas que producen unas sustancias oxidativas que favorecen la aterosclerosis. O sea, ya se han estudiado genéticamente, porque es muy costoso y muy complejo, a personas que tienen mucha aterosclerosis, y se ve que tienen unos bacteroidetes, la familia de la microbiota, que producen aterosclerosis. En la medida en la que aprendamos a detectar esta microbacteria y cómo modificarla, ya se sabe cómo modificarla, con determinada alimentación rica en fibra. Ya se estudió hasta la pitaya. Se sabe que la pitaya favorece la microbiota, que baja los niveles de colesterol LDL y la inflamación para producir esto. Ya hay un estudio japonés de esto. Por eso los japoneses están haciendo lo posible por llevarse la pitaya para allá. En fin, pues hay una serie de alimentos que pueden favorecer. Se sabe pues que las grasas, los carbohidratos complejos
no los simples que vienen en la fruta, son los que en su momento pueden favorecer que crezcan bacterias malas que nos hacen daño para producir la aterosclerosis. Entonces, en conclusión, lo que estamos haciendo ahorita es ayudar, tratar de educar. La Secretaría de Salud ha dicho lo suyo, ha habido decisiones políticas favorables. Entrenar, vamos a volver a hacer algo de reanimación cardiopulmonar en esta institución para ayudar a la gente. Tener todo lo que se necesita para poder activar el código infarto. Les agradezco mucho su atención y espero haber sido útil. Agradecemos la intervención del doctor Héctor Briceño por esta interesante y educativa conferencia. Muchísimas gracias. Ya bajé la aplicación. Y agradecemos también la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, a los directivos, socios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de los medios digitales. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento correspondiente. Gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Crónica de Código Infarto en México, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 2 de mayo del año 2023, firman al calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en calidad de presidente. Muchas gracias. Gracias. Me permito dar el siguiente aviso. El martes 9 de mayo a las 20 horas se presentará la conferencia Fray Pedro de Gante, 500 años de su llegada, a cargo de nuestro consocio, el maestro Aurelio Martínez Corona. Los invitamos al concluir esta actividad académica al convivio que ofreceremos en nuestro patio para seguir conversando con nuestro conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. No vamos a hacer. No, por la hora será en el patio. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y recordarles que nuestra benemérita institución sigue trabajando por los objetivos por los cuales fue creada: ayudar a la población a través de los diferentes órganos de gobierno en cuanto al estudio, difusión de ciencia, arte y cultura. Por lo que, siendo el martes 2 de mayo del año 2023, clausuramos los trabajos de esta noche después de haber escuchado la maravillosa conferencia Crónica de Código Infarto en México, a cargo de nuestro consocio, el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Muchas gracias. Muy buenas noches.